Fraternal saludo de paz y bien, estimados estudiantes. En este video les voy a explicar de manera detallada qué es una infografía, cómo hacer una infografía, para qué sirve una infografía y un ejercicio. Les voy a mostrar en vivo y en directo cómo la profe Paula elabora infografías para explicar un tema. ¿Listo? De manera que esto les sirva a ustedes de orientación, de un paso a paso de cómo pueden elaborar la infografía que me van a presentar para la evaluación del segundo indicador, que es sobre mecanismos de nutrición autótrofa, es decir, fotoautótrofas y quimiautótrofas, y la importancia de esos dos mecanismos en la naturaleza. ¿Listo? Entonces ya les voy a explicar poco a poco cómo vamos a hacer este ejercicio. Bueno, para iniciar les voy a hablar qué es una infografía, ¿listo? Una infografía, sencillamente, chicos, es un contenido informativo, ¿sí? Es un contenido que me permite hablar sobre un tema y ese contenido yo lo baso en una representación de textos cortos, de descripciones, narraciones. Yo puedo usar gráficas, puedo usar esquemas, puedo usar tablas. Todo depende de la información que yo quiera transmitir. ¿Listo? Ahorita yo les voy a mostrar un ejercicio poco a poco de qué tiene una infografía y cómo yo los incluyo y qué tipo de programas uso para eso. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar un ejemplo. 3 ejemplos. Miren, por ejemplo, esto es una infografía de 5 cosas que no debe hacer un manipulador de alimentos. Si se fijan, incluye primero un título que me permite resumir la información. Por ejemplo, este título yo ya sé que me van a hablar de las cosas de las cosas que no debo hacer si soy una persona que cocina alimentos. ¿Listo? Entonces dice la primera, eso que dice 1, 2, 3, 4, 5 son esquemas. Entonces, si se fijan, es como un esquema, como una línea de tiempo de pasos que debo considerar. Esto es un esquema, si se fijan. También vemos pictogramas. Pictogramas vienen siendo esto que vemos aquí, que es la cuchara, el tenedor, el cuchillo, son imágenes, ¿sí? Vemos un vaso, vemos el letrero de prohibido fumar. Entonces, por ejemplo, mira aquí, dicen, no comas ni bebas. Entonces dice, comer, beber y mascar chicle puede contaminar los alimentos. Esa es la primera información, la primera cosa que debo tener en cuenta. Fíjense que tiene un subtítulo que me permite dar una idea de lo que voy a hablar y un contenido muy corto que me permite detallar o hablar a profundidad, pero también de una manera muy corta sobre ese tema. Entonces dice aquí no comas ni bebas. Entonces yo cuando leo digo, ¿cómo así? Entonces cuando voy a leer dice comer, beber y mascar chicle puede contaminar los alimentos. Y yo, ok. Lo que me está tratando de decir es que si yo voy a cocinar, no puedo ni comer, ni beber, ni mascar chicle, porque si yo hago eso, puedo contaminar los alimentos que estoy preparando. Entonces, fíjense que la imagen que acompaña este contenido informativo es un tenedor, una cuchara y un cuchillo y habla de un vasito con un pitillo. O el mejor ejemplo, que creo que es este, dice, no fumes. Entonces, el solo título ya me habla de que no debo fumar mientras estoy cocinando. Y fíjense que el letrero que tiene es un letrero de prohibido fumar, la imagen que acompaña. ¿Listo? Y así sucesivamente con todo el contenido informativo. Aquí también tiene otro ejemplo de que es una infografía. Y aquí también otro de que es el Observatorio Profuturo. Fíjense que se incluyen cuadritos, imágenes. Abajo incluye una información muy corta que me permite explicar lo que estoy presentando. Aquí abajo, por ejemplo, incluye el autor de esta infografía, entonces es Profuturo. Y a veces también se incluyen en la parte de abajo referencias. Por ejemplo, aquí incluyen a veces como el que está acá, que les mostré, esta de aquí de 5 cosas que no va a hacer un manipulador de alimentos, incluye una referencia. ¿Listo? Ya ahorita que empecé a hacerla, se van a dar cuenta cómo las podemos incluir. Bueno, ¿qué elementos? Bueno, ¿qué función tiene una infografía? ¿Para qué la profe Paula nos pone a hacer una infografía? Listo, entonces les voy a explicar. El primer ejercicio, la idea de este año, chicos, que es la mayor dificultad que yo he visto en ustedes, ustedes tienen dificultades en relación a el tema de comunicar o explicar lo que están aprendiendo de manera escrita. Entonces, durante todo el año vamos a estar trabajando esto. Por eso hacemos toma de apuntes para que ustedes aprendan a tomar apuntes sin que el docente les esté diciendo que deben tomar apuntes. Por eso hacemos una infografía, que por ejemplo la infografía les va a servir a ustedes para que en vez de hacer una cartelera como se hacía en primaria, si se va a hacer una exposición, usted hace una infografía donde le permita resumir la información y se pueda basar en vez de hacer diapositivas y puede exponer un tema. Eso lo vamos a trabajar durante el transcurso del año, las exposiciones con otros temas en el área de ciencias naturales a base de infografías, no a base de diapositivas. ¿Listo?
O, por ejemplo, digamos, si en la exposiencia, entonces hicieron un experimento, entonces, ¿cómo ustedes, digamos, qué experimento desarrollaron y qué resultados encontraron en una infografía? La idea es que ustedes aprendan diferentes técnicas en el bachillerato que les ayude a comunicar y expresar lo que aprenden. ¿Listo? Entonces ya aprendimos con el informe de laboratorio, que de hecho les fue súper bien y que de hecho los felicito, solamente unos comentarios que les hice y que próximamente cuando volvamos a hacer un informe de laboratorio los iré orientando. ¿Listo? Lo importante es que ustedes me comuniquen sus dudas, porque si ustedes no me comunican sus necesidades o sus dudas, pues es muy difícil que yo los pueda atender o los pueda orientar. ¿Listo? En este caso, ¿qué nos va a permitir? ¿Cuál va a ser la función de la infografía? Resumir lo que hemos aprendido en relación a mecanismos de nutrición autótrofa. ¿Listo? Entonces es básicamente tener claros los conceptos de manera que me permita ir resumiendo lo que voy aprendiendo y me permita explicar también lo que aprendí de manera gráfica, utilizando algunos recursos, entre otras cosas. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué elementos vamos a tener en cuenta para elaborar nuestra infografía? Lo primero es que se utilizan figuras, ¿sí? Estas figuras pueden ser pictogramas. Por ejemplo, el pictograma viene siendo este símbolo de la persona con discapacidad, ¿listo? O este individuo que está acá que sé que es un hombre, o este sujeto que está aquí que sé que es una mujer, ¿listo? También incluye figuras como este tipo del corazón, de las herramientas, y estos pictogramas, las imágenes tienen un sentido y es acompañar o apoyar la información que yo estoy mostrando. Entonces no es como que yo puse la imagen porque, por ejemplo, este hombrecito, yo puse esta imagen de hombres acá. No, no es porque sí, sino que aquí, por ejemplo, si vemos la imagen, dice personas con un bajo apoyo social. Entonces nos damos cuenta que los hombres tienen un 13,0%, mientras que las mujeres un 11,1%. Se fijan cómo yo, sin necesidad de tener, digamos, como profundización en el tema, sin tener un conocimiento en el tema, a medida que yo voy viendo los datos que se encuentran en la infografía, voy leyendo lo que me está intentando transmitir esa persona. Y aquí están las personas con discapacidad hombres y aquí las personas con discapacidad mujeres. ¿Listo? Incluye dibujos, fotografías, yo también puedo usar fotografías, puedo usar imágenes, yo puedo usar mapas, por ejemplo, acá hay un mapa abstracto de Barcelona, puedo usar gráficos, puedo usar tablas, esquemas, puedo usar colores, pero colores que me den como una imagen atractiva de lo que estoy aprendiendo. ¿Listo? Les voy a mostrar, bueno, qué otra cosa, qué otros elementos van a tener aquí para que ustedes lo tengan en cuenta. Principalmente tiene un título, ¿listo? Entonces dice la población con discapacidad en Barcelona ciudad. O sea, este es el título de la infografía. ¿Cuál podría ser el título de nuestra infografía? Por ejemplo, mecanismos de nutrición autótrofa. Ese podría ser nuestro título principal, ¿listo? Aquí debajo vamos a poner, debajo del título vamos a poner nuestro nombre y grado. Entonces, nombre, Pepito Pérez, del grado 7.1, por ejemplo. Entonces yo ya sé que el autor de esa infografía es Pepito Pérez del grado 7.1. ¿Listo? Luego entonces vamos a usar subtítulos. Por ejemplo, en este caso el subtítulo es apoyo social. Un subtítulo para nosotros, ¿cuál podría ser? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, nutrición fotoautótrofa. Entonces yo digo, ok, me va a empezar a hablar Pepito Pérez de la nutrición fotoautótrofa. Recordemos que es la que está relacionada con las plantas. O pueden poner otro subtítulo, ¿cuál sería? Nutrición quimiautótrofa. Bueno, Pepito Pérez me va a empezar a hablar de la nutrición quimiautótrofa. Otro subtítulo, ¿cuál podría ser? Debajo de cada uno de nutrición fotoautótrofa y nutrición quimiótrofa. Importancia ecológica. Ese es otro subtítulo. Bueno, él me va a hablar por qué es importante esos mecanismos, qué le brindan a la naturaleza en el equilibrio ecosistémico. ¿Listo? Esos podrían ser nuestros subtítulos, nuestro título, el nombre del autor, buscar imágenes relacionadas. Ya ahorita yo les voy a ir construyendo una infografía y ustedes van a ir viendo en ese ejercicio cómo la profe lo realiza. ¿Listo? Vamos a incluir fuentes, entonces las fuentes las ponemos al final de la infografía. Entonces, ¿las fuentes qué son? Sencillamente las páginas web, los enlaces, los libros que yo les compartí por la carpeta de Drive o también por el usuario Santillana, en donde ustedes acceden a información que les puede servir de base para buscar y seleccionar información que usted dice, uy, esto me sirve para ponerlo en mi infografía. Entonces, simplemente ponen los enlaces aquí, ¿listo? Debajito.
Y las imágenes y todo ya las va organizando de acuerdo a la información que usted quiera presentar. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se hace? Listo, chicos. Entonces, en esta infografía, mire, esta es una infografía que nos habla de cómo crear una infografía. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo voy a tener en cuenta es que siempre debo seleccionar un tema en específico. En este caso ya lo tengo, es mecanismos de nutrición autótrofa. Segundo, tengo que recopilar información. ¿Cómo recopilo esa información? Investigando, es decir, buscando por internet en las fuentes que yo les compartí. Entonces, el segundo paso, ¿cuál sería? Ya tengo el tema. El segundo paso sería entrar a la carpeta de Drive que la profe Paula me compartió, mirar cuáles archivos me sirven y digo, ay, mire, este archivo me gusta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo uno que les voy a poner que se encuentra, a ver, ya les digo en dónde. Este, por ejemplo, este. Entonces, este lo van a encontrar en la carpeta de Drive. Entonces dice, bueno, este archivo me sirvió. Entonces, usted mira rápidamente qué me puede servir. ¿Para qué me puede servir? Entonces, por ejemplo, este habla de la nutrición autótrofa, sobre todo en virus y bacterias, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, voy a ver si acá me habla de los tipos de... Acá me habla de las bacterias fotosintéticas. Entonces yo digo, ay, esa es la fotoautótrofa, mecanismo de nutrición fotoautótrofa. Y aquí me habla de los quimiótrofos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, pero ¿qué es autótrofa? Entonces dice, son aquellas que producen o sintetizan sus propias sustancias a partir de fuentes inorgánicas como la luz del sol. Ah, ok, estas bacterias producen su alimento a partir de la energía solar, ¿listo? Entonces yo aquí ya estoy diciendo que necesito el sol para poder producir el alimento de estas bacterias. Recordemos que todos estos temas yo ya los di en clase, les mostré imágenes, esquemas y demás. ¿Listo? La otra sería entonces las quimiosintéticas, elaboran nutrientes a partir de sustancias químicas. Entonces, recuerden que en la clase yo les mostré la fórmula, les expliqué la fórmula de la nutrición fotoautótrofa en la fotosíntesis, les expliqué la fórmula de la nutrición quimiautótrofa, sí, quimiautótrofa con la fórmula que les mostré la oxidación de los compuestos orgánicos, que les permitía resumir. Les hablé de las fuentes de energía, las fuentes de carbono, la fuente de energía en el caso de estos dos mecanismos, etcétera. Quienes tuvieron en cuenta los apuntes que tomaron a nivel individual, pues esa información les sirve de base para hacer el trabajo. ¿Listo? Bueno, entonces aquí habla, por ejemplo, de las bacterias fotosintéticas, incluye una imagen, dice cuál es el beneficio de las bacterias fotosintéticas en los ecosistemas. Entonces aquí esto está vacío, pero fíjense que en las quimiótrofas me habla de la importancia de ellas. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, por ejemplo, las fotosintéticas, dice que bueno, pueden producirme glucosa y oxígeno, ¿sí? Entonces, una importancia ecológica sería producción de oxígeno, ¿sí? Permite que haya producción de oxígeno en la atmósfera. Esa es una importancia. Aquí, por ejemplo, los quimiótrofos, entonces dice, son aquellas que obtienen energía al descomponer los compuestos químicos presentes en su ambiente, ¿listo? Aquí también dice que esas bacterias son importantes porque ayudan al ciclo del nitrógeno en el medio ambiente para que otros seres vivos lo puedan utilizar. Fíjense que aquí me habla de la importancia de estas bacterias. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo digo, listo, esta información me sirve. Entonces, ¿yo qué hago? Voy guardando la información que me va sirviendo. ¿Cómo? Una manera es que yo descargo el archivo, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, yo lo descargué y lo abrí con mi lector de PDF, lo voy a abrir con el visor de PDF de mi computador. Ay, lo voy a abrir con mi visor de PDF. Démosle acá. Les voy a mostrar descargas, abrir con este. Este es mi visor de PDF. Entonces, yo abro el archivo PDF, encuentro la información que necesito. Yo puedo, por ejemplo, copiar y pegar en un Word lo que me va sirviendo, o yo puedo, por ejemplo, ir resaltando. Entonces, yo digo, mire, esto me sirve. Entonces, bueno, aquí me habla son aquellas bacterias autótrofas, entonces son aquellas que producen sustancias a partir de fuentes inorgánicas como la luz del sol. Por ello se denominan fotosintéticas. ¿Listo?
Y acá me habla el concepto de que las quimiosintéticas son las que elaboran los nutrientes a partir de sustancias químicas. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, yo voy resaltando, ellas utilizan la energía del sol para producir su propio alimento y me van a producir glucosa y oxígeno. Un ejemplo pueden ser cianobacterias. Entonces yo digo, listo, mire, aquí yo ya tengo el concepto de fotoautótrofa, cómo se produce. Yo aquí puedo incluir, por ejemplo, la fórmula de la fotosíntesis y luego pongo una imagen de un ejemplo. Entonces puede ser, por ejemplo, una cianobacteria. Entonces busco una imagen de cianobacterias. ¿Listo? Entonces lo mismo acá, resalto lo que a mí me parece importante, y hablo de la importancia. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ya tengo la información. Entonces, listo. Ya tengo la información para mi infografía. Ahora, ¿qué sigue? Sigue escoger un programa de desarrollo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Digo, ahora sigue elaborar un boceto. Entonces, ¿yo cómo elaboro un boceto? Entonces, yo, por ejemplo, abro un texto en un bloc de notas, ¿cierto? Entonces, yo ya teniendo la información, ¿qué voy a hacer? Un esquema de lo que voy a incluir en mi infografía. Les voy a dar el esquema que voy a incluir en la infografía. Primero, un título general. ¿Listo? Entonces, todas las infografías de todos los chicos de séptimos debe tener un título general. ¿Listo? ¿Cuál podría ser ese título general? Mecanismo de nutrición autótrofa. Listo, ya tengo el título. Luego el título general, ¿qué iría? El autor, ¿cierto? Entonces, Pepito Pérez, entonces yo digo autor, va mi nombre, Pepito Pérez del grado 7.1, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, entonces yo pongo primero el título, luego va el autor, luego de qué voy a hablar. Bueno, yo como voy a dar, por ejemplo, yo creo que es importante hablar, por ejemplo, un concepto de qué es, entonces voy a hablar de concepto o hablar de qué, aquí veré concepto. Entonces digo, bueno, voy a hablar, aquí voy a poner como un subtítulo, que es la nutrición autótrofa. ¿Listo? Entonces yo digo, voy a escribir una definición acá de qué es nutrición autótrofa. Entonces aquí yo digo, listo, aquí pongo el subtítulo va a ser ¿qué es la nutrición autótrofa? Este va a ser mi subtítulo, ¿listo? Y el concepto, entonces, ¿qué es lo que yo voy a escribir debajo de ese subtítulo? Entonces voy a poner, bueno, ¿qué voy a poner? Entonces yo digo, es un mecanismo de nutrición basado en, vamos a poner aquí, es un mecanismo, em, entonces, o pongo aquí, es un mecanismo, o puedo poner los seres autótrofos, si yo quiero ser más sencillo, más, tienen la capacidad de producir em, sustancias esenciales, ¿cierto? A partir de sustancias orgánicas. Voy a poner, por ejemplo, este es el concepto de la profe, ¿listo? Pero usted puede poner, por ejemplo, la nutrición autótrofa consiste en que los seres vivos producen su propio alimento, o puede poner el concepto de lo que usted entendió que es nutrición autótrofa a partir de lo que vimos en la clase, ¿listo? Puede usar los apuntes que usted usó en su cuaderno. Listo, entonces, bueno, ya sé que tengo que poner qué es el concepto de qué es nutrición autótrofa, el concepto, y ahora sí, el otro subtítulo podría ser mecanismos de nutrición autótrofa, ¿cierto? Entonces digo, bueno, la primera voy a hablar de la fotoautótrofa. Entonces yo, por ejemplo, lo que puedo hacer es que hablo que el concepto de fotoautótrofa incluye una imagen, ¿cierto? Y puedo poner, por ejemplo, la fórmula de la fotosíntesis, ¿cierto? Ya ahorita vamos a ver esto, cómo lo voy a ir elaborando en la infografía. Y la otra puede ser entonces quimiótrofa. Entonces voy a hablar, por supuesto, de la quimiautótrofa. Entonces lo mismo, tengo que hablar. Bueno, aquí puedo poner la fórmula fotosíntesis y digo, bueno, como tengo que hablar de la importancia ecológica de las fotoautótrofas, entonces debajo de la información puedo hablar también de la importancia ecológica, ¿cierto? De la quimiótrofa, entonces es igual. Listo. Y por último, ¿qué pondría? Pondría pues las fuentes, ¿cierto? ¿De dónde saqué esa información? Entonces, fuentes bibliográficas. Entonces, listo. Yo digo, listo. Este va a ser nuestro esquema para todos los grados del grado 7.1. ¿Listo? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces digo, bueno, ahora sí vamos a empezar
con el siguiente paso. Según esto, ¿cuál es el siguiente paso? Dice, escoge un programa de desarrollo. Ah, ok, tengo que buscar una página donde yo pueda desarrollar. Yo en el archivo les puse varias y les voy a mostrar esas páginas que les pueden servir. Una página que es muy conocida se llama Easily, ¿cierto? Voy a cerrar sesión. Voy a cerrar sesión y les voy a mostrar cómo se entra. Ustedes en Google Easy con doble L, Y. Entran a este enlace, ¿cierto? Aquí, si usted no tiene una creada en Easily, entonces, ¿qué hace? La crea. Entonces, te dice, crea tu cuenta gratis. Entonces, da clic aquí y usted puede, por ejemplo, darle inicio con Google. Inicia sesión con Google, seleccionas tu cuenta y ahí ya te crea la cuenta, ¿vale? La profe, como ya tiene cuenta aquí, entonces lo que va a hacer es darle clic donde dice iniciar sesión aquí. Le da clic donde dice tu Google. La profe entonces entra. Y bueno, entra al repositorio o a la base de la página para crear. Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, cómo ustedes pueden acceder a plantillas. ¿Listo? Entonces, bueno, cuando aquí me va a salir, a ustedes no les va a salir nada de esto. A mí me sale esto porque yo ya he hecho infografía. ¿Listo? Entonces ustedes les dan, dice templates, le dan clic ahí y ahí les van a aparecer diferentes diseños. ¿Qué hago yo? Yo miro mi diseño, entonces digo, bueno, tengo que buscar un diseño que me permita generar como comparación, ¿cierto? Entonces yo voy mirando las plantillas que de pronto me permitan comparar y que me permitan hacer como una descripción sobre eso. Entonces, por ejemplo, mira, este tipo de infografías me sirven. Las que tienen una coronita significa que es premium y las que no tienen coronita significa que son gratis. Entonces pueden usar cualquiera de esas. Profe, esa página no me gustó. No te preocupes, hay más. Por ejemplo, mostrar, miren, esta es la base de datos de la página que les estoy mostrando. Aquí yo estoy haciendo una infografía de etapas del desarrollo embrionario, ¿sí? Entonces, esa es una infografía que la profe estaba haciendo. Entonces, fíjense que la profe incluyó título, un concepto, habló sobre el proceso de fecundación y demás, le puso imágenes de lo que está escribiendo. Aquí hablo de la segmentación y va poniendo una imagen y va poniendo una explicación sobre esto. Habla sobre la estructura de la blástula, en fin. Eso es como para ayudarles una idea a ustedes de cómo pueden construir una infografía. Ya ahorita les muestro el proceso de cómo vamos a hacer un ejemplo. Esta es otra infografía, profe, entonces fíjense que acá habla de la expedición botánica, de cuándo se dio, cómo se dio ese proyecto, en fin, el mapa, demás. Entonces, digamos que a mí no me gustó esa página que me mostró la profe, entonces voy a mostrarles otra página que también yo utilizo muchísimo. Esperen, cierro sesión acá para que me permita mostrarles. ¿Dónde es que era? Tengo que darle clic acá. Espera un momento, voy atrás. Listo, ahora sí. Se llama PictoChart. Entonces le doy clic en PictoChart. En Google entro. Inicio sesión, si no tengo, le doy clic donde dice inscribirse. Y lo mismo, creo mi cuenta, la registro y demás. ¿Listo? En mi caso yo ya entré a la página porque pues yo ya tengo acceso a esta página. ¿Listo? Entonces yo cuando ya inicié sesión, ya creé mi cuenta, le doy clic donde dice infografías. Y fíjense todas las infografías que voy a poder observar. ¿Listo? Entonces yo digo, por ejemplo, bueno, voy a buscar si hay algo sobre una infografía que me permita comparar. Entonces, por ejemplo, aquí hay diferentes tipos de infografía. Entonces, lo que yo hago es examinar una infografía que me permita comparar. Espérenme, la vuelvo a cargar la plantilla. Entonces, por ejemplo, yo busco aquí, digo, bueno, voy a buscar una infografía que me permita comparar los dos mecanismos, ¿cierto? Una plantilla de base y sobre esa plantilla yo la edito. Entonces, por ejemplo, miren esta. Esta habla de usar esta plantilla, por ejemplo. Yo le doy clic ahí en usar esta plantilla. Y fíjense cómo les voy a mostrar cómo se muestra la comparación y cómo yo la puedo editar. Entonces, por ejemplo, se habla de las partes del cerebro, pero yo digo, bueno, yo no la voy a hablar de las partes del cerebro, sino que yo voy a hablar ¿sobre qué? Sobre los mecanismos de nutrición y eso. Entonces yo digo, bueno, aquí el título, por ejemplo, yo voy eliminando las imágenes y luego voy incorporando otras. Ya ahorita yo les muestro
Una página que a mí me gusta mucho también y que ahí van a encontrarlo. Por ahora estamos navegando de los diferentes programas que pueden encontrar. Ya ahorita empiezo a hacer la infografía, ¿listo? Entonces yo voy editando, entonces digo, bueno, aquí voy a poner nutrición autótrofa, por ejemplo. Autótrofa. Entonces, listo, ya puse el título, entonces lo que hago es que lo voy modificando, voy usando esa plantilla, entonces aquí voy a poner este título así, elimino estos subtítulos y más bien uso un título chiquitico y voy a poner mi nombre y acá pongo, dejo el espacio para poner el concepto y debajo una imagen, etcétera. O sea, voy editando, ¿listo? Esta es otra página que también les recomiendo. Si no les gusta ninguna de esas páginas de la Easily, Pictochart, está otra que es muy conocida por ustedes que se llama Canva. Canva tiene también múltiples, o sea, tiene muchísimas plantillas. Entonces yo busco acá donde dice infografía, ¿listo? Entonces yo busco una infografía que pronto se relacione con el tema que yo voy a tratar. Entonces, por ejemplo, busco infografía, diseño. Pues ahí está cargando. Esperamos que cargue la infografía, entonces yo voy a buscar una que me hable, yo por ejemplo voy a poner aquí plantas, por ejemplo, yo digo, bueno, como eso se relaciona con plantas, entonces fíjense que aquí habla, por ejemplo, yo busco, digamos, miren todas las plantillas que hay aquí, entonces yo busco una de comparación porque voy a hablar de los mecanismos de nutrición. Entonces yo digo, por ejemplo, a ver, busquemos... mmm, Busquemos, por ejemplo, esa de la fotosíntesis habla sobre el proceso de la fotosíntesis, pero supongamos que yo quiero hablar una de comparación, entonces busquemos infografía comparativa, infografías comparativas, listo, busco una acá. Entonces fíjense que esta es comparativa, entonces yo digo, bueno, voy a buscar, me gustó esta, por ejemplo, voy a usar esta, listo, ya tengo esta infografía, entonces yo uso la plantilla. Les voy a mostrar otra página que también es muy conocida que se llama Slide.go. Esa también se la recomiendo para plantillas PowerPoint. Uno busca aquí donde da clic donde dice infografías. Espera que cargue y mire, acá ustedes tienen diferentes infografías para editar sobre un tema. Entonces usted busca, por ejemplo, la que más le interese. Entonces busca, por ejemplo, vamos a ver si hay una de plantas. Busquemos aquí infografías, busquemos asignatura. Voy a ver si hay de biología. A ver, hay una infografía de biología, no busquemos otra general que me sirva. Entonces busquemos si hay una comparativa rápidamente. Comparativa. Infografías de análisis, DOFA, emociones, de equipos. Vamos a hablar. Mire, este es de mapas conceptuales. Esto está chévere. A ver, ¿dónde hay otra? ¿Dónde hay otra que me hable de comparación? Busquemos aquí, infografía de comparación, infografías, a ver, infografías comparativas. A ver si me aparece. Mire, acá hay infografías comparativas, entonces yo busco, por ejemplo, en esta la que más me guste y de pronto digo, bueno, puedo utilizar una de estas o puedo utilizar, mire, acá hay otras comparativas que pueden utilizar, aquí también, ¿listo? Entonces, esas, por ejemplo, digamos, a mí me gustó una de esas. Esa se descarga en plantilla PowerPoint. Yo la descargo en PowerPoint. Voy a hacerles el ejercicio para que vean. Me la descargo en PowerPoint. Yo la abro y empiezo a editar sobre esa plantilla PowerPoint. Esta es más sencilla porque digamos que no es como en una página web, sino que yo la puedo editar necesariamente ya descargando la plantilla. Mire, ya me abrió acá. Cerremos. Entonces démosle clic acá. Y mire, ya me abrió. Le doy a habilitar edición. Entonces yo elijo la que yo quiero. Ojo, no son diapositivas. Por ejemplo, yo voy a elegir esta. ¿Listo? Entonces yo aquí pongo, por ejemplo, mecanismos de nutrición. Autótrofa. Autótrofa. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, pongo, aquí voy a poner la fotoautótrofa. Fotoautótrofa.
y en la otra voy a poner la quimiótrofa y así sucesivamente. Voy editando. Entonces a mí solamente me va a aparecer esta imagen. ¿Listo? Supongamos que yo voy a usar este tipo de mecanismo, de programa. Como yo voy a usar este tipo de programa, ¿cómo hago para convertirlo? Porque el archivo me lo deben enviar en PDF. Entonces yo le doy clic en archivo, le doy donde dice guardar como examinar, le doy donde dice PDF, selecciono acá donde dice tipo, entonces no le doy presentación PowerPoint, sino PDF, le pongo el nombre, entonces voy a poner ejemplo 1, le doy guardar y si se fijan, va cargando la diapositiva, está cargando el guardado del archivo y me lo va a abrir en un ejemplo. Y fíjense que me va a aparecer la infografía de acá. Entonces debo eliminar todas las demás infografías que tengo acá. Entonces elimino estas de manera que me quede solo la imagen, una sola imagen porque me mandaron una sola. Entonces yo le doy clic acá, de nuevo hacemos el ejercicio, examinar, PDF, ejemplo 1, guardar. Y fíjense, me aparece solo una imagen. Así me va a aparecer solamente la imagen. ¿Listo? Bueno, supongamos que entonces yo voy a hacerles el ejemplo de la infografía, la voy a realizar con Canva, que Canva es la que más me gusta. ¿Listo? Para ustedes, digamos que eso ya es como de acuerdo al gusto que cada uno vaya teniendo de los archivos que ya vimos. Y si hay otra página, pues puedo usar esa página. ¿Listo? No, por eso no hay problema. Entonces, listo, chicos. Yo accedí entonces ya a mi infografía y la voy a empezar a editar. Entonces, voy a mirar el esquema que yo hice. Bueno, entonces, el título es Mecanismos de Nutrición Autótrofa. Eso es lo primero que va a incluir en mi infografía. Entonces, voy a darle clic acá y lo voy a empezar a editar. Entonces acá le doy clic acá, voy a agrandar un poquito más esto para poder ver mejor, porque pues si no, no puedo ver mejor. Entonces digo, bueno, voy a hablar aquí de, entonces, mecanismos de nutrición autótrofa. Entonces yo elijo la plantilla y empiezo a editarla, ¿listo? Entonces primero tiene que incluirme un título, sí o sí. Debajo de ese título, entonces voy a poner, por ejemplo, la infografía de la profesora Paula. Entonces, Paula Camila Fuentes Pinto. Y debajo el grado, supongamos que la profe está en grado séptimo, ¿listo? En séptimo 1, ¿no? Entonces yo ahí pongo mi título, lo voy acomodando. Supongamos, esto tiene unas imágenes ya prediseñadas, pero yo no, estas imágenes no tienen nada que ver con lo que yo estoy explicando. Entonces voy a buscar unas imágenes que me hablen de nutrición. Entonces puedo poner, por ejemplo, como es de nutrición autótrofa, yo puedo poner, por ejemplo, una planta, ¿cierto? Entonces busco donde dice plantas. Entonces pongo, por ejemplo, una imagen que me guste de elementos gráficos. Doy clic acá, yo digo voy a poner, por ejemplo, una florecita. Ay, esta florecita me pareció bonita, entonces la voy a poner. Pero entonces la voy a poner más chiquita. Uy, se me fue. Démosle control Z. Listo. Vamos a poner una chiquitica. Listo, acá ya me puso, entonces yo la voy a poner, por ejemplo, aquí porque es para hacer referencia a que es de una planta. Entonces le pongo imágenes relacionadas que sepa que me van a hablar de ese tema, ¿cierto? Entonces pongo, por ejemplo, una flor o una planta. Yo aquí estoy editando la mía, o sea, esto es a mi creatividad. Cada uno aquí puede usar su creatividad de acuerdo a lo que le vaya saliendo, ¿listo? Yo voy a poner, por ejemplo, también una bacteria. Vamos a ver si me sale una bacteria. Bacteria. Ah, sí, bacteria, vamos a ver. Ah, espera, bacteria. Bacteria. Miren, me salió una bacteria, entonces yo digo, ay, voy a poner, por ejemplo, esta bacteria. Entonces voy a poner esta bacteria para decorar mi infografía, entonces pongo una bacteria aquí porque las bacterias también son autótrofas. Entonces, bueno. O puedo poner, recuerdan que vimos las microalgas, entonces pongo una alga, busco aquí alga. A ver si aparece. Y mira, acá hay una alga. ¿Sí se fijan? Mira, acá hay una alga, elementos gráficos, acá hay algas. Mire, esto es lo que tienen algas por elegir. También la pueden poner, ¿cierto? Recuerden que vimos las microalgas que yo les mostré por el microscopio, bueno, en fin. Aquí entonces voy a poner, por ejemplo, la foto autótrofa, ¿cierto? Porque si yo miro mi esquema, entonces yo digo, bueno, ¿qué sigue? Ya el esquema dice que tengo que hablar un título general, ya lo puse, tengo que poner el autor, ya lo puse. Ah, bueno, voy a hablar qué es nutrición autótrofa, entonces yo dije que iba a poner este concepto debajo de eso. Entonces lo copio, el concepto que yo ya tengo armado,
y lo pongo debajo de mecanismos de nutrición autótrofa. Entonces aquí voy a darle donde dice, bueno, yo aquí ya puse el título, entonces voy a poner eso un poquito más arriba, ¿listo, chicos? Vamos a poner esto más chiquitico, yo puedo girar la imagen, fíjense, ¿listo? Yo acá también puedo ponerla más pequeña, la puedo agrandar, aquí voy entonces a poner, yo puedo eliminar este texto. Entonces aquí voy a poner, esto lo vamos a bajar un poquito más para que me dé espacio para poner el concepto. ¿Listo? Entonces vamos a bajar esto un poquito más. Uy. Listo. Acá pongo este otro, fotautótrofa, ta. Y voy haciendo pegar, permitir. Y ya pegué el concepto, fíjense. Entonces, aquí ya puse, por ejemplo, el concepto. Entonces, los seres tienen la capacidad de nutrir. Aquí ya puse el concepto. Listo, entonces vamos a empezar ahora a poner, por ejemplo, voy a hablar ahora de los mecanismos, ¿no? Entonces, esperen, pongo acá un poquito. Listo, ya. Entonces, fotautótrofa. Aquí les voy a mostrar, entonces voy a poner quimiótrofa. Quimiótrofa. Aquí también puedo poner, por ejemplo, quimiosíntesis, ¿cierto? Ay, profe, es que esto está muy grande, no me cabe. Mira, acá está la letra, entonces la voy enchiquitando, lo poniendo pequeñito, poniendo pequeñito hasta que me quepa, ¿listo? O puedo poner aquí quimiosíntesis, aquí también puedo poner fotosíntesis, ¿cierto? Listo, ya puse acá entonces los títulos, entonces yo trato de arreglarlo bien bonito para que se vea como del mismo tamaño, entonces yo digo, bueno, esto que me quede más o menos del mismo tamaño, demás. Si yo quiero cambiar la letra, la cambio. Fíjense que acá yo tengo, miren, eso es lo que tengo. Voy a usar por ahora este texto. Entonces, bueno, aquí en dice punto 1, entonces yo digo, bueno, ese es mi subtítulo. Mecanismos de nutrición autótrofa, eso no lo podemos poner porque pues ya los puse, ya colocamos aquí fotosíntesis y quimiosíntesis, ¿listo? Entonces voy a poner, el primero es el concepto, entonces pongo aquí concepto. O sea, es decir, qué es fotosíntesis o qué es fotoautótrofo y qué es esto, fotosíntesis, ¿cierto? Que es uno de los mecanismos de autótrofo. Aquí puedo poner concepto también, ¿listo? Aquí entonces pongo, en este espacio pongo el concepto. Entonces pongo, por ejemplo, la nutrición fotoautótrofa consiste en XX cosa, ¿listo? Entonces ahí yo ya puse el concepto. Aquí, por ejemplo, fotoautótrofa, acá fotoautótrofa, fotoautótrofa. Ay, fotoautótrofa. Listo. Aquí lo mismo, en este espacio de la quimiosíntesis. Aquí entonces, ¿qué voy a hablar después? Entonces aquí dice, voy a poner una imagen. Entonces busco una imagen de, por ejemplo, de la fotosíntesis, ¿cierto? O aquí, por ejemplo, puedo empezar a hablar. Mira, acá para imagen de pie de foto. Listo. Entonces aquí lo voy a dejar hasta acá. Yo puedo poner esto más pequeño para darle espacio a lo que viene más adelante. Lo puedo poner más pequeño, más largo, ¿cierto? Aquí más arriba, entonces digamos que hasta aquí va mi concepto. Entonces selecciono, voy seleccionando. Y voy haciendo el espacio de cómo. Entonces aquí, por ejemplo, voy a hablar. em, Puedo hablar, por ejemplo, según mi esquema, dice que puedo incluir la fórmula de la fotosíntesis. Entonces aquí incluyo la fórmula. Entonces pongo fórmula, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí pongo, bueno, la fórmula me dice que si tengo 6 moléculas de CO2 más 6 moléculas de agua, me va a producir, ¿qué me va a producir? Me va a producir esto, glucosa, que es C2, C6, H12, O6, más oxígeno, 2 moléculas de oxígeno, O2. ¿Listo? Entonces aquí yo pongo, por ejemplo, la fórmula y debajo, por ejemplo, bueno, puse la fórmula y debajo explico.
Entonces, por ejemplo, debajo explico la fórmula, ¿cómo la puedo explicar? Entonces puedo poner control C, control V, voy a poner, por ejemplo, es los organismos, por ejemplo, puedo poner los organismos fotoautótrofos requieren dióxido de carbono, ¿cierto? Y agua para producir glucosa y oxígeno. Oxígeno, listo. Ahí ya expliqué la fórmula, por ejemplo. Otro puede poner, por ejemplo, la fuente de carbono es tal, o bueno, en fin, ahí me explican la fórmula, ¿listo? Luego, entonces, ¿qué vamos a poner? La importancia ecológica. Ah, listo. Entonces aquí voy a poner la importancia ecológica. Entonces vamos a poner la importancia ecológica. Entonces voy a hablar, yo puedo poner, por ejemplo, en estos cuadritos la importancia ecológica. O puedo poner de otra manera, las puedo poner enumerando, o puedo usar otras casillas, puedo usar otro esquema, o puedo ponerlas aquí. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner una. Entonces, producción de oxígeno, por ejemplo. Pero son más. Ustedes saben que son más porque las vimos en clase. Entonces, producción de oxígeno, por ejemplo. Y voy enumerando cada una de ellas. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, voy a poner, digamos, bueno, esta acá aquí entonces sí voy a poner una imagen. ¿Listo? Entonces aquí voy a poner, digamos, una imagen de una bacteria, por ejemplo. Entonces yo digo, porque las bacterias, voy a poner una de una planta, por ejemplo. O pongo aquí fotosíntesis, a ver qué me aparece. Entonces pongo aquí donde dice elementos, fotos, a ver qué fotos me aparecen de fotosíntesis. Si no me aparece ninguna foto de fotosíntesis, yo busco por internet, ¿listo? Porque fíjense que hay unas que son premium. Entonces voy a buscar una imagen. Entonces digo, bueno, voy a buscar la imagen de la fotosíntesis o de organismos también. Entonces yo, por ejemplo, digo, voy a poner un organismo. Entonces, para hablar de que en esos organismos se da. O si yo quiero explicar la fotosíntesis, puedo poner una imagen de la fotosíntesis, ¿cierto? Y explicar en qué consiste el proceso de la fotosíntesis y ahí ya estoy hablando de la nutrición fotoautótrofa. Entonces, por ejemplo, la profe va a poner imágenes de bacterias, por ejemplo. Bacterias autótrofas, fotoautótrofas, fotosintéticas, vamos a poner una, imágenes. Entonces, por ejemplo, voy a poner una cianobacteria. Entonces, digo, ay, esa imagen me gusta, voy a poner copiar, pegar, y ahí ya me pegó la imagen, fíjense. Entonces pongo una imagen, entonces pongo la imagen y digo, bueno, esto se da, por ejemplo, en cianobacterias. Entonces aquí, por ejemplo, hablo, las cianobacterias producen cianobacterias. Entonces aquí, por ejemplo, las cianobacterias producen, entonces puedo usar la información. Si se fijan, yo tenía una información acá, entonces, ¿qué es esta? Entonces, por ejemplo, voy a poner esto. Las bacterias fotosintéticas utilizan la energía del sol para producir su propio alimento. Entonces yo lo que puedo decir es, ok, mire, las cianobacterias producen su propio alimento a partir de XX. Fíjense que yo voy organizando el esquema que yo hice acá, ¿cierto? Y voy utilizando la información que voy extrayendo de los textos que leí. ¿Listo? Entonces voy a mostrarles también, bueno, aquí por ejemplo hablé de bueno, aquí ya hablé de la importancia, aquí yo también lo puedo explicar de otras maneras, puedo usar esquemas, por ejemplo, puedo hacer un proceso o puedo enumerarlos, bueno, eso también depende de acuerdo al esquema que ustedes hayan elegido, ¿no? O sea, a la plantilla, pues, que a ustedes les haya gustado. Espérenme, voy a chiquitarles un poquitico. Listo. Acá vamos a hacerlo. Listo. Y acá, por ejemplo, pueden poner una imagen y aquí, por ejemplo, me pueden hablar, bueno, según el esquema, ¿no? Entonces es incluir la importancia ecológica, imagen y esto, listo. Si acá ustedes, por ejemplo, dicen, no, bueno, yo no voy a incluir nada más, o por ejemplo aquí puedo poner la fórmula, puedo poner una imagen de la fotosíntesis, luego hablo de la importancia ecológica, luego pongo ejemplos, yo digo, bueno, aquí voy a poner otro ejemplo, entonces voy a hablar, por ejemplo, de las plantas, y las plantas también es otro ejemplo que me habla de la cianobacteria, de organismos que hacen esa nutrición autótrofa, ¿cierto?
Y aquí, entonces, donde dice referencia, fíjense que acá está la referencia. Entonces, digo, por ejemplo, utilicé esta página. Entonces, selecciono la página, le doy copiar y pongo aquí donde diga pegar. Y listo, ahí ya puse mi referencia. ¿Listo? Ahí ya puse mi referencia. Y yo puedo, digamos, ahora vamos a guardarla, ¿listo? Para que ustedes se den cuenta. Luego en quimiosíntesis, pues haría el mismo proceso y organizaría la información. Entonces, digamos, voy a guardarla. Como la voy a guardar tienen que guardarla en PDF, ¿cómo la guardan? Sencillito, chicos, les voy a mostrar. Entonces yo le doy clic acá, ¿listo? Le doy donde está la flechita hacia abajo para descargar, le doy donde dice PDF para impresión, le doy descargar y ahí ya se está descargando automáticamente el archivo. Si se dan cuenta, ya se descargó, lo abro y ya lo tengo descargado en PDF. Entonces, ¿ustedes qué me tienen que subir? Este archivo en PDF, sencillamente eso. ¿Listo? Entonces, chicos, en esto consistió más o menos hacer la infografía. Fíjense que es muy sencillo, yo puedo buscar plantillas, ya hicimos una referencia de lo que debe tener un esquema. Ustedes pueden cambiar ese esquema, no pasa nada, digamos, de lo que puede tener esa infografía. Les expliqué cómo podrían hacerlo, qué imagen pueden hacer, qué pueden tener, los referentes para buscar. Si en caso tal ustedes llegan a presentar algunas dificultades, perfectamente me pueden escribir a mi correo paulafuentes@colvirreysolis.edu.co y yo con mucho gusto les voy a colaborar en ese proceso. ¿Listo? No olviden revisar la rúbrica, que es donde yo voy a poner los criterios de evaluación que voy a tener en cuenta. Es decir, en la rúbrica, en el cuadrito que está al final del documento, ahí ustedes leen y miran qué es lo que la profe Paula va a tener en cuenta para evaluarlos de manera que les quede bien. ¿Listo? No olviden, por favor, chicos, la importancia de la ortografía, la importancia también de la redacción, de ir mejorando todos estos detallitos. Bueno, chicos, aquí les voy a mostrar un ejemplo de lo que hicimos en el grado sexto, iniciando periodo. Estas son infografías que hicieron los niños de grado sexto sobre origen y evolución del universo, para que ustedes se den cuenta eh, el ejercicio que hicimos con los chicos y lo que ellos realizaron. Entonces, mire, por ejemplo, en grado sextico, lo que hicimos fue sobre el origen y evolución del universo, cómo ellos me hablaron de la teoría del Big Bang, que fue una teoría que vimos. Yo a ellos les enseñé sobre cómo esa liberación de energía se transformó en materia a partir de la fórmula de energía es igual a masa por velocidad de la luz del cuadrado, que es esa fórmula es de Einstein. Entonces les hablé de la fórmula de equivalencia entre masa y energía y ellos pues me explicaron esto, me hablaron de la teoría de las partículas fundamentales, es decir, cómo la materia se empezó a formar a partir de quarks, leptones y bosones. Y después me empezaron a hablar de la evolución del universo. Fíjense la creatividad y algo tan sencillo que hicieron los niños de sexto. Esta es otra infografía que hizo otra niña de grado sexto que me habló sobre el universo, entonces me habló de las teorías del Big Bang, las teorías que vimos en clase, me habló de la evolución del universo e incluso me incluyó una apartada de datos curiosos, ¿cierto? Esta es otra infografía que hizo otro niño. Fíjense que el niño me habló de el origen del todo, ¿no? El Big Bang. Entonces fíjense que él me incluyó imágenes relacionadas, me habló del proceso de una manera muy corta, me explicó la teoría de las partículas fundamentales, me habló de la teoría de la relatividad. Y así, si se fijan, es un ejercicio que hicieron niños de sexto. Tengo otras infografías más que les podría mostrar que hicieron los niños y que lograron explicar el origen y la evolución del universo y exponerlo en clase. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es a que ustedes digan, wow, si esto lo hicieron niños del grado sexto, yo también como estudiante del grado séptimo puedo hacer una infografía y lo puedo, y ya aprendiendo a hacer una infografía en el área de biología, próximamente lo puedo aplicar a otras áreas o cuando la profe Paula ya nos ponga a exponer sobre ciertos temas, ya sé cómo hacer una infografía y ya sé cómo hacerlo para cuando me toque preparar una exposición. ¿Listo? Entonces, pues nada, chicos, espero que esto les haya servido. Recuerden, cualquier duda me escriben a mi correo institucional y con mucho gusto